Hablamos con nuestra segunda invitada del día. El gobierno de El Salvador trasladó el 24 de febrero a miles de los más de 64.000 supuestos pandilleros que ha arrestado desde el año pasado a la megacárcel que construyó en su guerra declarada contra las pandillas. Un centro con capacidad para 40.000 personas, considerado además el más grande de América y que promete cerrar ese círculo de crimen en el país tras 5 renovaciones de un estado de emergencia con el que el gobierno ha realizado arrestos masivos, a los que atribuye una dramática caída de asesinatos. Sin embargo, investigadores de Nueva York consideran que puede haber corrupción de por medio. ¿Cuáles son las consecuencias y qué tan efectivas son las medidas de Bukele en el tiempo? Lo analizamos con Suchit Chávez, periodista de la revista Factum. Gracias por estar en Directo América. Hola, muy buenos días, Ángela. Mucho gusto y bueno, gracias por la invitación. No, ni más faltaba. Y mire, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la Fiscalía de Nueva York adelanta una investigación a 13 líderes de la Mara Salvatrucha. En esa investigación señala a 2 altos funcionarios de Bukele de haber negociado con ese grupo criminal para reducir los homicidios a cambio de beneficios entre 2019 y 2021. ¿Qué es lo que se sabe de esto? Bueno, se conoce nada más lo que se ha revelado a través de esta publicación, bueno, sí, de esta publicación, de esta acusación, pero digamos, no es la primera vez que se conoce de estas negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Algunos medios independientes del país ya venían informando de esto desde hace ya algún tiempo. Esto ya se había revelado. Pero es importante que ahora quede sentado en un documento judicial de un país extranjero, ¿no? Es decir, en El Salvador al menos no es una novedad conocer acerca de estos pactos para reducción de homicidios eh, que fueron mucho antes del régimen de excepción, ¿no? De la vigencia del régimen de excepción. Bueno, esto como mínimo plantea una duda sobre esta política que ha sido catalogada como muy exitosa dentro del país de Nayib Bukele, pero hay varios elementos. Por ejemplo, se ha disparado la población carcelaria. Si bien esta medida de arrestos masivos le da a Bukele una gran popularidad y a la ciudadanía una sensación de mayor seguridad, en el mediano y en el largo plazo, ¿usted cuáles cree que serán los efectos de esta política de mano dura? ¿Cuánto pasarán los reos en la cárcel y cómo garantizar que no van a delinquir en las prisiones? Claro, digamos, hay muchas preguntas que también desde la población nos estamos haciendo, como cuál es la sostenibilidad de este tipo de medidas en el tiempo, ¿no? Ha habido una serie de reformas al sistema judicial, al sistema del proceso judicial, para poder garantizar que estas personas puedan estar más tiempo en prisión, ¿no? Es decir, una de las más recientes implica alargar el plazo máximo de detención. El plazo máximo de detención en El Salvador era para delitos graves, para delitos considerados graves, era un máximo de 24 meses. Es decir, los jueces tenían un plazo máximo de 24 meses para resolver la situación jurídica de una persona. Y ahora lo han alargado por un año más. O sea, esto le da, digamos, al gobierno 3 años para mantener a una persona detenida sin resolverle su situación jurídica, sin decirle si esta persona es culpable o no es culpable, sin que vea un tribunal de justicia, ¿no? Y muchas de estas personas, pues, fueron capturadas de manera arbitraria. Hay más de 4.000 denuncias de arrestos arbitrarios, digamos, de los que se conocen, de las personas que han logrado acudir a alguna organización de la sociedad civil para denunciar esta situación. Bueno, es que justamente las organizaciones de derechos humanos, usted lo dice, argumentan que personas inocentes se han visto involucradas en esta política, incluidas al menos 2 docenas que han fallecido dentro de estas redadas policiales. ¿Cuál es la esperanza para estas personas con esta situación que usted nos comenta? Porque además esto lo que hace es fortalecer la crítica de derechos humanos contra la política de Bukele. Sí, a ver, no es un tema fácil realmente, porque si uno visita las comunidades que fueron durante años golpeadas por la delincuencia, por la presencia de pandillas, y por eso mismo son comunidades altamente estigmatizadas en la narrativa oficial, pues las personas sí están viviendo con más tranquilidad. Eso es innegable. Incluso los familiares de personas que están detenidas, aún teniendo a su familiar detenido y, digamos, reclamando el hecho de que su familiar es inocente, ellos dicen: nosotros estamos a favor
de que se hagan este tipo de arrestos. Porque sí ha dado digamos, un respiro a estas comunidades. Pero, digamos, no hay una buena esperanza para muchas de estas personas. No ha existido, digamos, una información pública de parte del gobierno que oficialice siquiera el número total de detenidos. Mucho menos se ha informado de las personas que han fallecido al interior de las prisiones, que ya rondan los 90, según los cálculos de organizaciones de la sociedad civil, e incluso personas que han fallecido sin que sus parientes fueran notificados y que han debido encontrar a sus parientes hasta 2 meses después enterrados en fosas comunes. Es decir, una persona que estaba bajo custodia del Estado fallece bajo custodia del Estado y la familia no es informada y tienen que ir a ubicarlo a una fosa común. Entonces, digamos, las perspectivas no son muy alentadoras, al menos para la gente que está en prisión, a pesar de esta tranquilidad o aparente tranquilidad que están viviendo en las comunidades. No, es que uno se pregunta a qué costo viene esta sensación de calma. Para Bukele, los presuntos criminales no son sujetos de derecho, ¿no? ¿Cuál es el límite y cuál es el tratamiento que debe recibir un reo en El Salvador o en cualquier parte? Porque es que la promesa de la megacárcel viene con promesas de menos comida, no tener colchones, trabajos forzados, etcétera, etcétera. Sí, y eso sí, y bueno, si a eso también le pueden añadir que la megacárcel se anuncia más o menos un mes después o menos de un mes después de la entrada en vigencia del régimen de excepción, que ya no es de excepción, ¿no? Porque ya tenemos 11 meses con eso, se ha tenido 11 prórrogas sucesivas de parte de la Asamblea Legislativa, y fue hasta junio, es decir, como más o menos 3, 4 meses después, en junio del año pasado, 3, 4 meses después de su anuncio, me refiero, que en alguna comunidad pues se dan cuenta, salió a la luz pública que ya se estaba construyendo esta prisión, pero no ha existido, digamos, ningún tipo de transparentación de los contratos, las empresas, que al final pues es una empresa que ya había sido beneficiada con otros contratos de algunos proyectos muy importantes y muy claves para el gobierno, como por ejemplo el Hospital El Salvador. Es decir, hasta ahorita, digamos, si uno hace un análisis de toda la cadena de aristas que puede tener el tema del régimen de excepción, tanto de las violaciones de derechos humanos como hasta el tema de contratos, pues el manejo ha sido muy opaco. Suchita, ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacerle la última pregunta muy rápidamente. Además, es que hay mucha espectacularidad en los videos oficiales que promocionan esta Claro. megacárcel, ¿no? Se muestra a los presos corriendo semidesnudos, descalzos, con la cabeza gacha. ¿Usted cree que estas medidas sirven para desincentivar el crimen organizado? Yo no creo que desincentive el crimen organizado. En definitiva, sí le ayuda a la narrativa de mostrar fuerza de parte del gobierno, ¿no? Y hay mucha gente, tiene mucho apoyo, el presidente tiene mucho apoyo, pero no creo que lo desincentive. Ese tipo de imágenes ya las habíamos visto desde hace 15, 16 años, cuando fue la implementación del primer plan mano dura acá en el país, ¿no? Y las pandillas, al contrario, no dejaron de crecer. Pues bien, Suchite Chávez, periodista de la revista Factum, gracias a usted por entregarnos su visión del asunto y sobre todo su análisis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros televidentes sigan con nosotros solo unos segundos y ya regresamos con más titulares en Directo América.